¿has medido lo que haces? No podemos pedir que las cosas mejoren si no sabemos cómo están previamente, si no las medimos y si no actuamos sobre esos patrones, esos comportamientos que estamos observando, ¿no? Quizás esos números también les sirven, esos indicadores, para saber desde dónde partimos. Claro. Y de ahí para saber qué hacer. Y cuando vos dijiste para qué, también pensaba para saber de dónde partimos también. Porque estamos creciendo en base a qué. Bueno, yo tengo la tasa de conversión mía que es del, no sé, 30%. Y la tengo ahí aislada en una cajita, ese 30%. Esa estadística no sirve para nada. Claro, en cambio digo, bueno, ¿qué pasa que es solo el 30% o está bien el 30%? ¿Qué pasa con la gente que no nos contrata? ¿Cuál es el motivo de no contratación? Tener hoy en día 1 millón de seguidores en un perfil social, a ti no te da facturación. O sea, te da facturación si de ese 1 millón hay un porcentaje que te contrate o vea tus recomendaciones, si eres un influencer. ¿Qué haces con eso, con esa cantidad? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos midiendo, como decía en el post anunciando de este episodio. Bueno, me presento lo primero de todo. Mi nombre es Pablo Clavero, soy director en la agencia de marketing jurídico Gliss Market y tengo a mi lado, como siempre, a Nadia Antonini, más conocida como abogada marketinera. ¿Qué tal, Buenas Nadia? tardes, ¿cómo estás, Pablo? Buenas tardes A todos. Bien, pues ya digo... Hoy buenas tardes. Hoy buenas tardes, exacto. Un cambio sustancial que hemos hecho y nunca mejor dicho, midiendo, que es un poco la idea del episodio de hoy, ¿no? De intentar evangelizar, transmitir, convencer, persuadir a los abogados a que empiecen a adoptar esa mentalidad distinta, ¿no? De medir las cosas y no solo confiar en la intuición. Pero bueno, me parece que, ya digo, lo de medir hoy viene a raíz de una conversación que tuve con un próximo invitado al podcast, ¿vale? En las próximas semanas, en las que me soltó una frase como con mucha sorpresa, ¿no? Diciendo, bueno, ¿y estáis haciendo los directos por la mañana? Solo la entonación ya a mí me dijo algo. Ups, aquí algo no sé, no está cuadrando del todo, ¿no? Y en realidad pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque quizá por las tardes es cuando los abogados ya no están, al menos aquí en España, pues dedicados a sus asuntos en los juzgados, ¿no? O con los clientes, y por la tarde puede haber quizá un poco de más tiempo libre o disponible, ¿no? Para poder conectarse a LinkedIn y ver un directo, ¿no? Así que dije, bueno, como yo siempre intento transmitir esta filosofía de medir antes que tomar decisiones basadas en la intuición, pues digo, vamos a probar unas cuantas semanas, lo hacemos por la tarde, vemos qué tal va y a partir de ahí tomamos la decisión, ¿vale? Esa es un poco la filosofía que debería... Exacto, pero creo que es la filosofía adecuada a transmitir en los negocios de hoy en día, ¿no? Si me dejas que haga un poco una intro, ¿no? Tradicionalmente los negocios se llevaban pues por la intuición de los directivos, ¿no? De los dueños, ¿no? Si el directivo habitualmente era una persona pues con mucha, no sé, una trayectoria, con experiencia en el sector y tal, pues el directivo decía, oye, lo hacemos las cosas de esta manera, ¿no? Y creo que eso ha funcionado bien durante mucho tiempo, en el sentido de que, cuando no se podía medir porque no existían las herramientas para poder medir, pues esta era probablemente la experiencia era la mejor aproximación, ¿no? A tomar decisiones correctas en un negocio. Igual, un asterisco, las herramientas para medir pueden ser un lápiz y un papel. Bueno, medir es medir. Sea como sea, con una cinta, actuales. Con una cinta de medición o con un cronómetro o con... Verán, no tiene por qué ser, como tú dices, digital, puede ser de cualquier manera. Pero yo me acuerdo muchas veces y pensando estos días, ayer y anteayer, acerca de la necesidad de medir, yo pensaba no sé si tú cuando eras pequeña... en tu
tu casa tus padres te ponían al lado de una puerta, ¿no? Del marco de una puerta y marcaban ahí, ¿no? En el marco de la puerta, y luego a los 6 meses decías, wow, pero si yo creo que estoy igual, ¿no? Y veías que habías crecido 8 o 10 centímetros, ¿no? Eso creo que es una imagen, no sé si de las películas pero es una imagen bastante clara, ¿no? Que tenemos todos en la idea. Da igual cómo midas, pero la cuestión es medir, porque si no, no te das cuenta de los cambios, ¿no? Y un poco enlazando con lo que decía antes, lo que ha cambiado en los últimos años en el mundo de las empresas es que ahora hay muchas herramientas más para medir. Y todo lo que ocurre en el mundo digital tiene una característica muy importante, que es que son todos ceros y unos, y todo, o prácticamente todo, es medible al 100%, ¿vale? Digo prácticamente todo porque últimamente cada vez nos lo ponen más complicado las plataformas y todo eso, pero casi siempre digamos que tenemos bastantes más herramientas para poder medir, ¿no? Y como digo, cuando haces una medición, normalmente esa decisión que tienes que tomar suele tener bastante más fundamento que tu experiencia, ¿vale? Entonces, las evidencias me hacen pensar que las empresas que tienen un enfoque de medición y de tomar decisiones basadas en datos suelen tener una ventaja competitiva sobre las que van solamente en base a la intuición. Te digo, esto es lo que yo suelo decir en mis clases, cuando imparto clases de analítica digital, que lo hago cada cierto tiempo. Digo, oye, esto se hacía antes así, ahora ha cambiado o han aparecido nuevas formas de tomar las decisiones en los negocios que son basadas en datos, y hay algunas empresas que implementando esto pues no les va muy mal. Microsoft, Google, Apple, bueno, no les va mal del todo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y claramente en el mundo, ya si nos metemos en el mundo más de la abogacía, y hemos tenido aquí algún invitado, alguna invitada de despachos de considerable tamaño, creo que la medición, la analítica es algo obligatorio prácticamente, ¿no? Sí. No sé qué te parece a ti un poco esta entrada, ¿cómo lo ves? ¿Qué has observado tú en despachos o incluso en el Poder Judicial? ¿Existe esta mentalidad o estoy yo aquí predicando en el desierto? No, vos sabés que cuando hablabas de medir, yo me acordaba que yo estuve como pasante en el 2012 en el tribunal hasta el 2016. Y cuando yo me fui, terminé de ser pasante, no estaba el nuevo sistema todavía, había un sistema viejo. Y para hacer el archivo era una lista de expedientes, pero era en un 70% manual. Pero el archivo medía qué causas habían terminado, qué causas seguían en pie, cuánto tardaba una causa, como que servía para medir. Entonces, hoy en día el Poder Judicial para adentro tiene muchas más estadísticas que antes, por supuesto. Claro. Como es obvio. Yo no sé cuánto se usa eso en la práctica. ¿Por qué? Porque mi pensamiento es, bueno, tengo la estadística, pero ¿en qué lo reflejo en la práctica? Claro. Porque pienso, si yo soy un estudio de un despacho de abogados que sabe, por ejemplo, una tasa de conversión, cuántas personas consultan por el servicio, ¿y cuántas personas efectivamente se convierten en clientes? Bueno, yo tengo la tasa de conversión mía que es del, no sé, 30%. Y la tengo ahí aislada en una cajita, ese 30%. Esa estadística no sirve para nada. Claro, en ¿no? cambio digo, bueno, ¿qué pasa que es solo el 30% o está bien el 30%? ¿Qué pasa con la gente que no nos contrata? ¿Cuál es el motivo de no contratación? Yo me acuerdo que cuando tomé una mentoría, una
una mentora me dijo, pregunten por qué no los contratan. Claro. Que es una respuesta que quizás la gente dice, no, pero ¿cómo voy a...? Quizás es porque no tiene tiempo ahora de dedicarle, no tiene dinero, no le convenciste como profesional, pero quizás, y a veces lo que me ha pasado a mí es que quizás no te contratan porque no era el servicio, pero resulta que vos tenés otro servicio que sí le puede servir a esa persona. Uh-huh. Entonces, está muy lindo tener la estadística, pero ¿estamos haciendo algo también con esa estadística? Yo creo que probablemente falta algo previo. Que es que, porque bueno, hoy en día tenemos, como he dicho antes, acceso a muchas formas de medir, incluso a cosas por defecto que nos dan las plataformas o tal. Tenemos datos por todos sitios, ¿no? Pero falta el paso previo de ¿para qué vamos a medir? ¿Cuál es el objetivo? Porque cambia mucho. Si tú estableces un objetivo del negocio, ¿no? Como puede ser, tú has sacado el ejemplo de vamos a crecer, vamos a intentar crecer la facturación del despacho, ¿no? La semana pasada hablábamos de facturación del despacho, ¿no? Y como muchos están, parece, estancados o casi decreciendo en su facturación, ¿no? Cuando estableces ese objetivo, a partir de ahí es cuando puedes establecer se le llama realmente indicadores, KPI, es como indicadores clave. ¿Cuáles son los indicadores clave relacionados con incrementar la facturación de un despacho? Pues pueden ser el número de clientes, pueden ser la facturación en sí, los euros, ¿no? que emites como factura y los que cobras, puede ser que algunos no los cobres, ¿no? Entonces igual también eso hay que vigilarlo, ¿no? Pero si tú previamente no has establecido un objetivo y de ese objetivo has extraído como 2, 3 o a lo mejor una solamente, una métrica, un KPI, un número que te indique si vas bien o vas mal respecto a ese objetivo, el resto de cosas sobra, absolutamente Sí. sobra. Y cuando vos dijiste para qué, también pensaba para saber de dónde partimos también, porque estamos creciendo en base a qué. Sí. O sea, qué bueno, tengo 10 clientes y el mes pasado ¿cuántos tuviste? 12, entonces no es tan bueno. Entonces, Claro que no. Quizás esos números también sirven, esos indicadores, para saber desde dónde partimos. Claro. Y de ahí para saber qué hacer, porque si, no es lo mismo que venga un despacho que quiera crecer, que ya está invirtiendo, por ejemplo, en marketing, que venga otro despacho que no tiene absolutamente nada y Desde dice, bueno, cero. entonces como el lugar de acción, lo que se puede hacer es totalmente diferente. Sí. Obviamente hay que tener un conocimiento de cómo va el negocio. Yo creo que probablemente en un post mío de hace algunas semanas mencionaba que había tenido una charla con una clienta potencial, ¿no? Que nos había pues encontrado en nuestra página web, rellenado el formulario de contacto y hablé con ella por teléfono, pues para ver qué necesitaba, cómo podíamos ayudar. Y sé que es una pregunta un poco violenta para algunas personas, sobre todo las que no tienen una orientación a negocio muy clara, pero yo le dije, ¿cuánto has facturado el despacho en los últimos 12 meses? ¿Lo sabes? ¿Me lo puedes decir? Pues un poco para establecer ese objetivo y a partir de ahí ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Y me dijo, uy, es que yo no sé cuánto hemos facturado, los papeles los lleva mi asesor. ¿Cómo? ¿Los papeles? O sea, ¿cómo que los papeles? Facturar es cuántos clientes tienes, cuánto le cobras a cada uno de ellos. Si tú no sabes cuánto facturas, si eres el dueño o la dueña del negocio, ¿cómo vas a crecer? ¿Crecer sobre qué? O sea, me parece que hay que tener un conocimiento previo de tu negocio y como digo, establecer un objetivo y entonces buscar las maneras, las palancas que te permitan conseguir ese objetivo, sea crecer, sea reducir costos, sea reducir tiempos
que sabes que en el mundo de la abogacía es muy común, ¿no? Y es una queja bastante habitual, ¿no? De que trabajo muchas horas a la semana, no tengo tiempo para nada más. ¿Has medido lo que haces? O sea, si te estableces el objetivo, y he cambiado ahora, ¿no? De facturación a reducir tiempos de trabajo. Si te estableces el objetivo de reducir tus horas de trabajo, lo primero que tienes que hacer es, medir cuántas horas trabajas, probablemente medir o detallar en qué empleas esas horas y a partir de ahí intentar optimizar, intentar mejorar esas. Vas a empezar a ver patrones. Yo siempre digo a mis alumnos, cuando empezáis a observar unos indicadores del negocio, unas métricas, empezáis a ver cómo varían hacia arriba, hacia abajo y lo asociáis con lo que habéis visto, ¿no? Con el comportamiento de la empresa, de clientes, tal, empiezas a detectar patrones inmediatamente. En eso el cerebro humano es muy bueno. Y entonces empezamos a ver patrones y empezamos a encontrar cuáles son, como digo, las palancas que hacen que eso ocurra de una manera o de otra. Es que estoy casi seguro que muchos abogados que se quejan de que trabajan muchísimas horas a la semana, si se pusieran a detallar, ¿no? A anotar en qué están esas horas que están en el despacho y tal, pues seguramente saldrían horas que están mirando el Marca. Esto a lo mejor tú no lo conoces, pero el Marca es un diario deportivo, es donde salen las noticias del Real Madrid y del Barcelona. Ostras, ¿eso lo cuentas como tiempo de trabajo? Y si lo cuentas como tiempo de trabajo, entonces, claro, estás a lo mejor dedicando 4 horas a la semana a ver el Marca y eso, tiempo de trabajo, perdón, pero no me cuadra mucho, ¿no? Entonces... Sí, creo que también tener indicadores también como aclara el objetivo de cada tarea. A mí me pasó con una clienta que le hacíamos la publicidad. Ella es abogada, pero también tenía un curso para vender. Y la respuesta continua era, no tengo resultados, no tengo resultados, no veo resultados. Pero le llevan más de 100 mensajes por mes preguntando por ese curso. Entonces yo le dije, no, le digo, la publicidad está dando resultados y muy buenos, le digo. Pues fíjate que le había, creo que eran 120, 22 mensajes en un mes. Digo, lo que está fallando es la conversión de esa pregunta a cliente. Le digo, yo me ocupaba de la publicidad. Digo, de ahí, ella había decidido poner un mensaje automático. Quizás, le digo, funciona para algo de menor valor una automatización. Pero algo de mayor valor, quizás tenés que estar ahí vos respondiendo, o un closer de ventas, alguien que te haga para cerrar ventas, pero creo que saber los números, los indicadores, en cuánto tiempo, cuánta cantidad, sirve para también identificar el objetivo de cada tarea. Que se invierta en publicidad, no es que va a estar el cliente esperándote enfrente del escritorio con el dinero así para pagarte la consulta. Es que te van a llegar consultas o mensajes que están interesados en tu servicio. Esta parte de la publicidad estaba cumplidísima. Estaba fallando ella cerrando ventas. Claro. Entonces creo que también como que ubica cada parte en lo que va. Es como si quisieras vender un Ferrari en una máquina de vending. O sea, ¿sabes? Las máquinas de las Coca-Cola. Puedes vender una lata de Coca-Cola, pero no puedes vender un producto de un valor muy alto. No se acompaña. La experiencia del cliente obviamente no es la adecuada, ¿no? Probablemente una venta de un ticket medio alto tenga que ser acompañada con una persona que
que atienda personalmente y que escuche cuáles son todos los detalles de, pues, de ese producto o servicio, ese caso, ¿no? Si hablamos de temas legales, y a partir de ahí acompañar. Me estoy acordando, nada, ayer, y precisamente lo he mencionado también hoy en otro post, hablaba con un abogado que me decía, Lo leí. bueno, sí, pues una de las cosas, no sé si lo he mencionado, pero una de las cosas que me decía es, bueno, ¿y garantizáis los resultados? Digo, no. Nosotros no podemos garantizar resultados. Lo que nosotros podemos garantizar es que hacemos un trabajo serio y hemos demostrado que lo hemos hecho muchísimas veces. Pero lo que hacemos... Vos le tenés que decir obligación de medios, no de resultados. No de resultados. Igual que los abogados. Bueno, pues los abogados siguen pidiendo resultados garantizados. O sea, lo que no se aplican para ellos lo intentan obtener de los demás. Pero bueno, yo le salí de otra manera. Un poco para que visualmente lo pudiera comprender. Lo que hacemos la gente de marketing es traerte clientes a la puerta de tu despacho y están tocando el timbre o tocando la puerta así con los nudillos. Hasta ahí. Como tú has dicho, todavía no te están entregando el dinero. Tú tienes ahora que abrirles la puerta, acompañarlos, hacerles que se sienten en tu despacho y escucharles, ofrecerles una solución o por lo menos un asesoramiento tal. No vas a ganar los casos como todo abogado debería, ¿no?, decir a sus clientes, y a partir de ahí presentarás una hoja de encargo y la firmarán y te pagarán o no. Pero no podemos garantizar resultados. Llevamos hasta la puerta, hasta que están tocando el timbre. Y al final esto es, como tú dices, es medición, es analítica, si nosotros llevamos a muchas personas a la puerta del despacho tocando el timbre, pero luego nadie les abre, pues obviamente no, los resultados no van a venir, ¿no? Pero claro, si no mides, si solamente usas tu intuición para un poco hacerte la idea de lo que está ocurriendo, pues será muy complicado que puedas mejorar eso, ¿no? Entonces esa es un poco lo que me gustaría transmitir, ¿no?, en este episodio de hoy. No podemos pedir que las cosas mejoren si no sabemos cómo están previamente, si no las medimos y si no actuamos sobre esos patrones, esos comportamientos que estamos observando, ¿no? Esto completamente debería ser, pero ya digo, creo que hay muchísimos despachos en concreto, unipersonales quizá la mayoría, que no han incorporado esa mentalidad, ¿no? Y ya digo, no son conceptos, creo, extremadamente complejos, ¿no? Es como tú dices, con una libreta y un papel probablemente es suficiente para empezar a tomar notas y empezar a analizar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Y cuánta gente te está llamando? De los que llaman, ¿cuántos quieren hacer una consulta? ¿Cuántos ni siquiera llegan a hacer una consulta porque no les encaja lo que tú les ofreces? Algo, si no se puede. Sí, y creo que también les tiene que servir para conocer la situación actual y tomar decisiones en base a eso. Yo voy a contar algo, una experiencia personal, que yo durante el 2024 tenía 2 trabajos. Tenía abogada marketinera y tenía el trabajo en el Poder Judicial. Y paralelamente estaba organizando una mudanza de país. Casi nada. Y una mentora me pregunta, ¿por qué no estás invirtiendo en publicidad? Y yo le dije, yo no puedo invertir en publicidad en este momento, porque no tengo espacio. Le digo, imagínate si yo invierto en publicidad y aumento mi cantidad de clientes a 5 clientes más por mes. No pensemos 5 clientes más por mes. Yo no tengo espalda ahora para suplir esa demanda. Claro. Y tampoco puedo en este momento decir, bueno, voy a armar toda una estructura de delegar. No es el año. No es el año. Entonces creo que uno también tiene que conocer esos indicadores para tomar decisiones en base a
al estado de su negocio. Sí, sí, sí. Como un análisis completo, un análisis macro también. Porque a veces yo estaba escribiendo sobre los objetivos SMART y a veces creemos que los objetivos son solamente para crecer, para crecer, para crecer. Y a veces hay que tener una mirada diciendo, bueno, por ejemplo, en mi caso, lo que me pasaba, este año yo puedo hasta acá. Y como está mi negocio, no quiero que baje, pero sí que se sostenga. ¿Me hace falta publicidad? En este momento, no. Entonces me parece que también esos indicadores sirven para tomar ese tipo de decisiones. Sin duda. Sirve para cualquier decisión, para cualquier vía, estrategia que quieras implementar en tu negocio, ¿no? Tú has dicho eso, que la publicidad o el crecimiento suele ser lo que todos buscamos, pero a lo mejor puede ser reducir costes, ¿no? Puede ser un objetivo tan válido como crecer, ¿no? Pero los negocios muchas veces pues ven que su mercado no está en las mejores condiciones, no creen que puedan ofrecer algo muy diferencial respecto a la competencia. A lo mejor de lo que se trata es de minimizar costes, reducir cosas superfluas, mejorar la satisfacción de los clientes. Eso no te va a hacer, por lo menos a muy corto plazo, no te va a hacer crecer tu negocio. Pero si los clientes terminan mucho más satisfechos con tu servicio, pues probablemente pueden recomendarte y eso sí traiga en el futuro a nuevos clientes, ¿no? No sé, se me ocurre lo típico que has observado en el mundo de la abogacía a despachos que hayan incorporado encuestas de satisfacción de clientes o como el NPS, ¿sabes lo conoces? Muy poco. Yo creo que casi ninguno. Y yo les digo, pidan testimonios. Hoy todo el mundo pide testimonios por cualquier cosa. Sin duda. ¿Sí? Y esto del Net Promoter Score, el NPS, por si alguien no lo conoce, lo quiero mencionar porque creo que es una manera bastante interesante y curiosa, ¿no? de recoger testimonio y de ver si realmente tu negocio está funcionando o no. Haces una pregunta a tu cliente cuando ya le has proporcionado el servicio y ha terminado, ¿no? la relación, digamos, ¿no? Le haces una pregunta que es: ¿recomendarías mi producto o servicio a familiares, amigos o conocidos? O sea, la pregunta es: ¿recomendarías? Y tienes que le pides que establezca un número entre el 1 y el 10, creo que es, o el 1 y el 9 o así. Mucha gente podría pensar que todo lo que esté por debajo del 5, como en las notas del colegio, ¿no?, es un suspenso y está mal, y todo lo que esté por encima del 5, ¿no?, 6, 7, 8, 9 y 10, pues está bien, mejor o peor. No. Esto es lo curioso de esa métrica. Como la pregunta es ¿recomendarías? ¿Vale? Es una pregunta un poco, digamos, distinta. No te están valorando el servicio en sí. El servicio puede ser aceptable, ¿vale? Puede estar bien. Pero si a ti no te ponen una nota y está establecido en ese NPS, si la nota no es superior a un 8, ¿vale?, a efectos prácticos nunca te van a recomendar. Cualquier persona que a una pregunta de ¿recomendarías mi producto o servicio a tus familiares, amigos o conocidos? Y dice 7, ese nunca te va a recomendar. Es triste, pero es así. Porque tú solo me recomiendas a personas conocidas las cosas que realmente están muy satisfechos. Tus expectativas eran aquí y el servicio está por aquí. Entonces dices, esto es fantástico, lo voy a recomendar a personas que conozco, ¿vale? Entonces, eso es una manera de abrir los ojos, ¿no?, para los dueños de negocio, ejecutivos, directivos, porque tú puedes pensar que tu servicio que estás ofreciendo es aceptable, es bueno y tal, pero si te dicen no lo recomendaría,
cambia desde luego que cambia, ¿no? Tu forma de pensar y quizá tu forma de cómo entregar ese negocio, ese servicio, ¿no? Lo tienes que hacer mucho mejor. Así es como se miden la mayoría de las empresas modernas hoy en día. Yo creo que... Sí, es verdad. Me hizo acordar una situación que tuve hace poco. Pero yo también quizás a los despachos unipersonales, los que les recomiendo, porque muchos tienen como miedos, no sé si la palabra es, pero están precavidos de pedir testimonios por esto de la obligación de medios y no resultados. Entonces, decir, ¿recomendarías mi servicio? Es una buena pregunta. ¿Cómo te sentiste con el servicio en tales aspectos? Información, comunicación, abogado-cliente. No, no es, bueno, solamente te voy a recomendar si tengo un buen resultado. Sí, Porque exacto. nunca un abogado va a ganar siempre No. y no va a depender siempre, en la mayoría de las veces del abogado en sí. Entonces, hay muchísimas variables que se aplican. Entonces, ¿recomendarías mi servicio? ¿Cómo te sentiste en estas áreas? Sobre todo, por ejemplo, en familia, que quizás alguien no logra el objetivo deseado, pero la persona se sintió acompañada, se sintió informada. Yo lo viví en carne propia. Yo trabajaba en una oficina donde se atendían a personas que se iban a jubilar, que se iban a retirar. Sí. Y siempre lo cuento porque para mí era muy claro la diferenciación del servicio. Las personas que iban acompañadas por sus abogados hacían el trámite 5 veces más rápido que las personas que no iban acompañadas. Y las personas que no iban acompañadas por sus abogados y tenían algún problema en todo el trámite, era, voy a cambiar de abogado, mirá, a esa persona le acompañó ese abogado, le voy a pedir la tarjeta. Y yo lo viví porque yo atendía a esas personas y las escuchaba. Claro. Entonces había una gran diferencia. Y quizás no es que hace el trámite más rápido, es simplemente acompañar a la persona para que se sienta más seguro haciendo ese trámite. Que quizás para el abogado es algo muy simple, pero quizás a la persona se le complica la mañana por eso. Claro, de alguna manera tenemos que determinar cuál es la mejor experiencia del cliente e intentar adaptar nuestros servicios a esa experiencia, ¿no? O a mejorarla. Como tú bien dices, ¿no? Nunca vas a poder garantizar resultados, pero sí que puedes hacer que esa experiencia sea lo más satisfactoria posible, que las expectativas sean realistas. Muchas veces llegan clientes, ¿no?, a los despachos o a las agencias de marketing como nosotros con unas expectativas que no son absolutamente realistas. Lo primero que tienes que hacer es decir, no, mira, esto funciona de esta manera, puede haber resultados positivos, también puede haber resultados neutros y puede haber negativos. A partir de ahí, bueno, pues depende, y esto depende de muchos factores, algunos de los cuales están fuera de nuestro control, como es el caso de los jueces, ¿no? Entonces, pero si tú diseñas bien tu servicio, estableces unas expectativas realistas, si mides también cómo reaccionan tus clientes, ¿no?, a todas estas cosas, probablemente empieces a encontrar patrones y empieces a poder mejorar toda esa experiencia para al final llegar a este NPS, ¿no?, a esta encuesta de satisfacción en la que digas, ¿me recomendarías? Bueno, pues sí, quizá te pueden recomendar, incluso aunque no hayas ganado el caso. Sí, claro que sí, ¿por qué no? Pero tienes que explicarlo todo muy bien. Entonces, sí. Esta filosofía de medir y de tomar decisiones en base a esas mediciones y ese análisis y esa detección de patrones, pues es algo que hay que
por lo menos desde este lado, nos estarán escuchando abogados que a lo mejor no nos crean y digan, no, pues yo seguiría haciéndolo como siempre, con mi intuición y tal. Bueno, pues cada uno decide cómo quiere hacer las cosas. Pero la evidencia, y ahí que investiguen y busquen las pruebas y tal, es que las empresas que implementan sistemas adecuados de analítica, pues suelen tener muchos mejores resultados que las que no lo hacen. Entonces, bueno, pues ya cada uno que tome la decisión que considere, ¿no? ¿Has visto te quería preguntar, ¿has visto algún despacho en el que se hayan medido algo que te llamara la atención? O sea, que midieran alguna cosa, algo singular de alguna manera, algo que te chocara. No, creo que lo que me llamó la atención es primero la falta de medición, y lo que sí me choca es la falta de medición, pero la exigencia de estos resultados. El otro día me contrató una abogada que me dice, bueno, pero yo te contraté para mejorar. Bien. Y yo le pregunté, ¿en relación a qué? Le digo. No, tener más clientes. Pero yo no sé cuántos clientes tenés vos, le digo. Contame cuántos clientes tenés, o sea, dame un pantallazo y de ahí podemos proyectar. Entonces, esa esperanza o esa exigencia de mejora sin saber, y también algo que me llama mucho la atención es que las personas quieren crecer también con un ojo mirando la competencia. No, a mí me pasa mucho que me dicen, no, mirá lo que está haciendo este y este. Claro, bueno. Y yo empiezo, parezco como un noticiero de malas noticias. Empiezo, pero vos sabés lo que hace ella. Vamos a ver cuánta publicidad invierte, cuánto en publicidad invierte, cuánto contenido hace, tiene un equipo, no tiene un equipo. Entonces, como que uno empieza a desmenuzar la actividad del otro y ahí se quedan como, yo puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso. Entonces, sí me llama mucho la atención como, mira, a ella le está funcionando, sin saber las métricas internas de cada uno, porque quizás, no sé, la gente, los abogados que me pasan así perfiles miden mucho en comentarios, en número de seguidores. Entonces es quizás, bueno, pero no sé, si para pagar la publicidad que ella está invirtiendo necesita 10 clientes, tiene que estar consiguiendo para que le dé un rédito económico 50. Claro. Entonces, como eso sí me llama la atención, como querer crecer con un ojo puesto en la competencia, como si supieran qué está haciendo la competencia. Y obviamente viendo solamente los resultados. Yo me he encontrado de todo, en ese sentido, ¿no? Con respecto a la competencia. O sea, me he encontrado, es otra de las cosas que se preguntan, ¿no? Habitualmente, como tú bien dices, para hacer un análisis de qué están haciendo, un benchmarking, ¿no? Le llamamos en marketing. Y me ha pasado de todo, desde los clientes o clientes potenciales que tienen clarísimo quiénes son sus competidores y te informan, vamos, directamente y se puede empezar a investigar, a analizar, a los que ni siquiera pueden nombrar quiénes son los competidores. Cosa que me llama bastante la atención, ¿no? Porque, no sé, yo tengo una empresa y yo a lo mejor me puede sorprender, pero yo creo que soy capaz de nombrar 3, 4 competidores que están más o menos en el mismo mercado, ofreciendo servicios similares y tal. Me parece que
porque puedo, quizás es porque a lo mejor en el mundo digital todo es más accesible, ¿no? Y lo puedes buscar, encontrar, te lo encuentras y no sé, es como más, está más al alcance de la mano, ¿no? Pero luego también hay que tener mucho cuidado, y tú has dicho, por ejemplo, has mencionado una cosa, lo de los seguidores. Una de las primeras diapositivas que uso en las clases de analítica digital que imparto es la diferencia entre métricas de vanidad y métricas de negocio. ¿Vale? Entonces, imagino que sabes cuál es la definición de métricas de vanidad, ¿no? Como por ejemplo los seguidores. La verdad que tener hoy en día miles o cientos de miles de seguidores, bajo tu punto de vista, ¿significa algo? A ver, yo creo que se ha convertido en una métrica de validación para las personas. Sí. O sea, por la importancia que le dan las personas, la convirtieron en una métrica de validación. Pero es de vanidad pura. O sea, tener seguidores no te aporta facturación, ¿no? Depende de tu modelo de negocio. De forma muy indirecta. Es decir, claro, bueno, sí. Tener hoy en día 1 millón de seguidores en un perfil social, a ti no te da facturación. O sea, te da facturación si de ese 1 millón hay un porcentaje que te contrate o vea tus recomendaciones, si eres un influencer. Es que haces con eso, con esa cantidad. Pero sí yo reconozco que las personas lo han convertido como en una métrica de validación. Claro, pero en el fondo esa es vanidad también, porque leyendo algún libro, ¿no? Me parece que decía que hay que empezar a cambiar la mentalidad. Cuando tú vas conduciendo, ¿no? Por la carretera y ves a alguien con un Porsche, ¿vale? Con un coche caro, ¿no? De más de 100.000 euros, todo el mundo se muere de envidia, ¿no? Pero nunca nos paramos a pensar que esa persona que va conduciendo un Porsche a lo mejor tiene un préstamo con su banco de 100.000 euros y el Porsche vale 105.000. Entonces, ¿te gustaría cambiarte por él y ir tú conduciendo el Porsche debiendo esa cantidad de dinero? O sea, todo es tan relativo y al final son esos detalles que vemos, ¿no? Esa persona que va conduciendo un Porsche y lo miramos con envidia, o esa persona que tiene una cuenta en Instagram con 1 millón de seguidores, no sabemos qué hay detrás. A lo mejor ese 1 millón de seguidores son bots y cuando hace una publicación pues no hay absolutamente ningún comentario, ni interacción, ni se genera negocio detrás, ¿no? Entonces hay que distinguir, ¿no? Esas métricas, cuáles son las que importan y cuáles son las que no, ¿no? 100%. Mirá, sí. Hoy a la mañana recibí, o sea, eran las 12 acá, pero eran las 8 de la mañana en Argentina, recibí un audio de un abogado diciéndome, Nadia, ¿cómo puede ser? Tenía en algunos videos de Instagram 2,5 millones de visualizaciones y ahora tengo 200.000. ¿Qué pasó? ¿Por qué me lo sacaron? Yo no tengo bots, no tengo... Y bueno, era algo que Instagram muestra, Meta muestra en Facebook y en Instagram, y se suman las dos visualizaciones. Sí. Era algo simple, pero lo que me llamó la atención es que ¿por qué había mirado esos números a esa hora? Como, yo creo que, claro, esto es otro, has abierto un melón bastante interesante, ¿no? Que es la parálisis por análisis. Hay veces, sí, a mí me pasa, hay veces que ya tengo tan interiorizado el tema de mirar métricas e intentar identificar patrones y tal, que te pones a ver los cuadros de mando, pues eso, la información que te ofrecen las redes o cualquier otro tema que estés llevando respecto a estadísticas,
y estás actualizando ahí cada 5 minutos, ¿verdad? No va a haber un gran cambio en 5 minutos, pero se convierte un poco en una droga, ¿no? El poder echar un vistazo a esas métricas y ver si encuentras alguna diferencia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, puedo entender que ese cliente tuyo mirara si es que estaba un poco obsesionado, ¿no? Por los resultados, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho mirar las métricas y todo, pero entendí que hay muchos, una vez lo dijo Paulina López Ulloa, Sí. me acuerdo en una charla que me quedó grabado, dices, hay mucho más que 2 ojos mirándote en internet, como que la gente mira, hay mucha más gente mirándote de la que realmente uno piensa. Y yo me doy cuenta que eso es verdad, porque hay gente que a mí no me sigue, por ejemplo, y que me manda un mensaje, me contrata y se suma a mis capacitaciones y nunca me comentó un post mío. Por supuesto. Entonces, sí, sí. Y hay gente que también actúa en las redes sociales con esa vanidad. Porque el otro día una clienta me dijo, no, yo no le pongo me gusta a las personas, porque las personas no me ponen me gusta a mí. Y yo, Bueno, yo soy culpable de eso, ¿vale? Soy culpable, pero por otro motivo. No por algo de recíproco de quien no me pone me gusta, yo no le pongo. Yo soy siempre que estoy navegando por alguna red social, mirando alguna red social, tengo muy presente cómo funcionan los algoritmos. Y cuando tú haces un me gusta a un tipo de publicación, le estás trasladando datos, ¿no?, al algoritmo para que te vuelva a sacar, ¿no?, publicaciones similares a eso, ¿no? Entonces hay veces que veo algo que me gusta. Si no estuviera pensando de esa manera, diría, le daría me gusta, ¿no? O reaccionaría a esa publicación o tal, pero pienso, hey, no quiero que me empiecen a... Imagínate que estás viendo un vídeo de un bebé y te hace mucha gracia. Si le das a me gusta, vas a empezar a ver vídeos de bebés continuamente. Y tampoco quiero eso, ¿vale? No quiero eso en mi timeline, ¿no? Entonces es como un poco... Pero bueno, yo entiendo que mi forma de pensar quizás no es la más común. no, entiendo. Un poco Yo friki. a la gente que se pone a crear contenido y me gusta su contenido, sí le doy me gusta porque entiendo como creadora de contenidos el esfuerzo que es crear contenido, así que siempre va a mi me gusta y todo. Pero bueno, sí, bueno, quizás por todas estas diferentes posturas, son quizás más métricas de vanidad estas que otra cosa, porque vos fíjate cómo cada uno tiene un interés egoísta en esto y que quizás no tiene nada que ver con lo que está creando el otro. Claramente. Sin duda, vamos, cada uno debería crear sus contenidos y no ver hacia... Lo que pasa es que inevitablemente, ¿no? Estás también en un mercado, estás compitiendo, se compite por la atención, que es otra de las cosas que se dice hoy en día, ¿no?, en redes sociales, y bueno, pues echar un vistazo a lo que hacen esos otros competidores te puede dar una información, bueno, valiosa, de alguna manera accionable, ¿no?, en cuanto a tu estrategia, ¿no? Pero sí, en definitiva, adoptar una filosofía, ¿no?, de medir y de analizar y con eso empezar a establecer, bueno, o identificar patrones y tomar decisiones de negocio, me parece algo muy recomendable para sobre todo para pequeños negocios, porque los grandes ya lo tienen. Eso ya es como, recuerdo que hablábamos, ¿no? Los grandes ya tienen todas las herramientas de IA y todos los procesos automatizados y tal. Los pequeños son los que no y bueno, tienen que hacerlo. Creo que, ya digo, no porque lo estemos nosotros predicando aquí, sino porque las evidencias están, ¿no? Y los despachos o negocios que llegan a ser muy grandes, creo que en los últimos años tienen un patrón bastante común, que es el haber podido medir, haber podido analizar y haber tomado las decisiones adecuadas, ¿no? Esto me parece
Me parece bastante claro. Yo lo veo clarísimo, ¿vale? Y si vos Sí. sos un despacho unipersonal o chico o que recién empieza, ¿qué métricas pensás que tendría que medir sí o sí? Para empezar con algo. Bueno, lo primero, en función de qué objetivo, ¿vale? Si el objetivo es crecer, para mí, y me parece que lo poníamos hace un par de semanas en un post de la agencia, empezar a anotar en un Excel con 3-4 columnas los casos o las solicitudes nuevas que le han entrado, por dónde le han entrado y si finalmente convirtieron a cliente o no. Eso es una información, verás, hacerlo en un Excel como si lo haces en una libreta de papel, o sea, Claro, me da sí. igual, no va a ser una cantidad enorme, ¿no? Si es una cantidad enorme, probablemente ya sea otro tipo de despacho, ¿no? Más mediano, grande y se analice de una forma distinta. Pero tener claro cómo te entran los clientes, porque creo que es habitual, es bastante habitual en el mundo de los despachos unipersonales, ¿no? En los más pequeños, que cuando se comienza a ejercer, pues haya clientela, pues de personas, de amigos, conocidos, de referidos, ¿no? Si te va bien, eres un buen profesional, estás ofreciendo un buen servicio, probablemente te recomienden, ¿no? Y llegue eso, pero creo que esa forma de trabajar basada 100% en los referidos, ¿no? Tiene un techo. No sé si alguien que nos esté viendo puede hacer algún comentario, pero seguro que eso, como se suele decir, no es escalable, porque no puedes tener infinitos amigos, conocidos y dar a conocer a todos. Al final hay que buscar vías alternativas, ¿no? de captar clientes, ¿no? Y es cuando empiezan a considerarse cuestiones como el marketing, ¿no? Voy a mencionar una cosa que me chocó hace un par de semanas. Tuvimos una conversación con una Chief Marketing Officer, con una CMO de una empresa ya bastante establecida, con creo que eran 5 millones de facturación anual. O sea, no era del mundo de la abogacía, ¿vale? Era de otro sector. Y hacía una lectura muy clara, la verdad es que me encantó la frase, porque decía, mira, las startups, ¿no? Las empresas que comienzan normalmente no piensan en marketing hasta que llevan 4 o 5 años, ¿vale? Porque normalmente las primeras formas de crecer, ¿no? De empezar a captar negocios, es de otra manera. Se hacen virales por alguna cuestión o es porque empiezan a recomendarse tal, pero casi todas las que llegan a ese momento de los 5 años, bueno, hay muchas que no llegan, que eso también es cómo Sí. funciona, ¿no? El mundo de las empresas y de las startups, pero las que llegan encuentran ese plató, lo definían, ¿no? Esa ya techo, creo yo, en el que no puede sobrepasar si no es con nuevas estrategias, con nuevos canales, con nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, me pareció, te digo, un análisis, ¿no? de lo que ocurre bastante acertado, en el sentido de que, oye, bueno, el marketing es algo bueno, pero es algo bueno para las empresas que lo necesitan. A lo mejor, sí, y nos ha pasado algunas veces, ¿no? De tener algún cliente que justo estaba empezando a ejercer en la abogacía, que no tenía reseñas ninguna, no tenía prácticamente historial de casos y tal, y a lo mejor ahí el marketing yo me lo planteo, ¿no? Incluso como autocrítica, ¿no? Creo que quizá el marketing no es la respuesta para para todas las necesidades, ¿no? Quizá un despacho tiene que empezar a rodar un poquito más por otros medios antes de incorporar marketing, porque no está preparado, el negocio probablemente no está preparado para poder hacer el marketing bien, ¿no? Yo lo veo como un multiplicador, pero si tú multiplicas por cero, probablemente vas a obtener cero, ¿no? Tiene que haber algo previo para que ese multiplicador consiga buenos resultados. Sí, yo igual los aliento bastante, por ejemplo, a crear contenido en redes. Sí, eso está bien. Porque yo creo que se puede hacer.
Sí, por más que recién hayan comenzado. claro. Ujú. No, no, sin duda. No, yo O no. comenzamos en algún momento. No, no, claro, no, Eh, no, no quiero tampoco desmoralizar, ¿no? A nadie pero creo que hay determinadas, o por lo menos determinadas Determinadas acciones, sí, acciones de marketing que necesitan ya de una base previa para que sí, puedan tener un cierto. Y si no has sentado las bases iniciales de tu producto, tu servicio, tu precio, el cliente objetivo al que estás dirigido, es decir, si esto no lo tienes claro, si no tienes casos de éxito, reseñas previas, porque todo esto son elementos importantes, ¿no? sí. Que necesitamos en el marketing. La verdad es que se hace complicado ayudar, ¿no? Me digo, eso yo lo tomo como una autocrítica porque hay veces que los clientes te piden algo y no eres capaz de darte cuenta de si eso es realmente lo que necesitan o no, ¿no? Claro, Entonces, sí. hay que, Yo, bueno, yo los incentivo bastante a crear contenido porque creo que hay maneras de empezar a mostrar sí, algo. Obviamente no van a tener las mismas herramientas que alguien con 10 años de experiencia, claro. pero creo que sí. Y aparte porque pienso, ¿sabes por qué le insisto bastante? Porque yo pienso en mi caso también, Uh-huh. que yo quizás estaba recién recibida, pero yo tenía más de 4 años de experiencia en el Poder Judicial. Uh-huh. Entonces quizás no había llevado adelante ningún cliente, pero yo conocía el detrás de escena a la perfección. Claro, Entonces, que yo no tuviera reseñas, no era que no sabía. obviamente. Entonces, por eso yo también los incito a crear contenido, a empezar a crear autoridad dentro de lo que sepan, de donde se sientan cómodos. Eh, por eso también, Esa por una re- experiencia propia también. Bueno, creando contenidos también creas una cierta reputación, ¿no? Que es muy necesario, ¿no? En cualquier profesión liberal, ¿no? Como la abogacía, tener una reputación me parece que es uno de los activos más importantes, ¿no? Entonces, Sí, bueno, quizá compartiendo contenido, compartiendo ideas, novedades en legislación, en sentencia, obviamente noticias. estás demostrando que tienes un bagaje, unos conocimientos y lo veo algo positivo, ¿no? Pero ya digo, no siempre el marketing, o por lo menos, como tú has dicho, algunas estrategias de Ciertas marketing, ¿no? acciones. No son Sí. todas ideales para todo el mundo. Bueno, pues si te parece, llevamos más o menos una hora charlando aquí acerca de métricas, de analítica, de KPI y de cuadros de mando. No sé si he llegado a explicar lo que es un cuadro de mando, pero si alguien tiene interés, que lo comente, ¿no? En el episodio luego y se lo explicamos. Pero bueno, me parece que como ya sabes que mi pregunta, ¿no? Con la que me gusta terminar, ¿no? Los episodios. Coged un bloc de notas, un boli y empezar a anotar cosas que ocurren en el despacho y que no te has parado a ver o que crees que conoces, pero hasta que no ves los datos y los puedes analizar, seguramente no puedas identificar patrones, ¿no? Si no es un bloc de notas, pues es un Excel. Más fácil, ¿no? O para quien luego pueda tomar esos datos y analizarlos, ¿no? Pero, y por Dios, tenéis que saber cuánto facturáis. O sea, esto me parece, quien despacho que no sepa cuánto facturó en los últimos 12 meses, porque de verdad los visualizo todavía emitiendo facturas en Microsoft Word, ¿eh? No sé si a ti te ha pasado o lo haces, pero verás, veo un método bastante respetable de empezar, pero me parece que hay que pasar probablemente a un programa de facturación o algo Bueno, que ahora se te... va a implementar. Bueno, ahora prácticamente de forma obligatoria, ¿no? Bueno, en la Con Argentina esto ya está de... hace muchos años. Hasta hace años, ¿no? Bueno, aquí hay mucha gente resistiéndose, pero sí, esto de Verifactu parece que... Claro, No sé si es igual, porque ahí hablan bueno, de comunicación inmediata a la agencia tributaria y... claro. pero en fin, no sé. Pero a lo que vengo a decir es que hay que saber cuánto se factura. Si no Sí. sabes, me parece que es imposible de poder Bueno, llevar un negocio, considerarte y dormir empresario, ¿no? tranquilo.
Claro, no, me parece que no. Pero de verdad, me siguen llegándome a mí facturas de No, negocio sí. hechas con Microsoft Word, ¿eh? No, no es tan raro, no es tan raro. Y aparte también, ya que estamos en esta época del año, y con esto cierro, Mm, por ejemplo, yo uso los, a finales de diciembre y los primeros 10 15 días de enero, los primeros 10 días de enero, yo planifico todo el año, ujú. servicios, lanzamientos, fechas. Entonces, en base a lo que facturé también, me Ujú. propongo objetivos de facturación para este año. Claro. Ujú. Sí, sí, sin duda. Si sabes lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses, puedes más o menos tener una idea de cómo te van a ir los 12 siguientes. ¿Verdad? No tenemos una bola de cristal, pero hay ciertos patrones o sabemos, ¿no? Métodos, estrategias que nos pueden dar una idea aproximada de eso, ¿no? De lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Eso es, ya entramos en el terreno de las predicciones, ¿no? Pero se pueden hacer predicciones Sí, por bastante supuesto. solventes, Bueno, ¿no? Con el uso de los eh, datos. sí, quizás más pensando, quizás esto se aleja un poco, no tanto del mundo de la abogacía, porque yo estoy trabajando con un cliente en un lanzamiento de un high ticket Ujú. y es abogado, Bien. pero que tiene un programa para otros abogados. Ujú. Y yo le decía que es casi matemático cuántas personas entran, porque es cuántas personas alcanzo con la publicidad, cuántas personas se conectan al webinar, cuántas personas convierten. No Ujú. es un número al azar. Hay No. ciertos porcentajes que están por algo porque siempre se concretan. Entonces, Sí, hay en ese tipo de lanzamientos hay, digamos, unos benchmarks, ¿no? Unos claro, rangos, ¿no? De por arriba y por abajo. Se puede hacer muy bien y que los ratios estén por arriba, o se puede hacer a lo mejor un poco peor y que estén por abajo. Pero sí, claramente y sobre todo cuando vamos a mucho volumen, pues es cuando sea mucho más interesante tener analíticas muy claras, ¿no? sí. Y que esté todo muy, muy analizado, los datos muy recogidos y identificar patrones y tomar esas decisiones de negocio. Muy bien, pues Nadia, si te parece lo dejamos aquí por hoy. Te vas de vacaciones, Me voy de vacaciones. tengo envidia, espero que lo pases muy bien. Gracias. Ahora tenemos un par de episodios que bueno, que probablemente estaré yo con algún invitada que vienen. Y nada, pues cuando vuelvas estaremos por aquí dando la turra, ¿no? Seguiremos dando la brasa Sí, por en, supuesto, por supuesto. en Yo no soy abogado, pero. Así que nada, gracias a todos los que nos habéis visto ahora o nos veréis en el diferido y lo dicho, que disfrutes de las vacaciones y nos vemos pronto. Muchas gracias y nos vemos a la vuelta. Venga, gracias a todos. Adiós. Chao.